Un saludo afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio de Verdad Adventista. Iniciamos el estudio de la lección número 3, la jaula del pájaro. Esto es para ustedes motivo de gran alegría a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Primera de Pedro 1:6, nueva versión internacional. Dios, como soberano de todo el universo y de la historia de las naciones, así como de nuestra vida, quiere que comprendamos que para crecer como individuos, familias y naciones, debemos de pasar por un proceso probatorio que formará parte activa de nuestra experiencia cristiana, que nos hará partícipes de los padecimientos de Cristo y que con el discernimiento espiritual podremos comprender el propósito. La lección de la semana se centra en esto, que alcancemos la madurez espiritual y el desarrollo de un carácter cada vez más semejante al de Cristo. Veremos que para dicho fin la disciplina es imprescindible. Hebreos capítulo 12 nos presenta el ejemplo de Cristo, sometido a la disciplina de Dios con el único fin de alcanzar la redención de la raza humana. Isaías 53:3 nos presenta como varón de dolores, experimentado en quebrantos. Este proceso no fue fácil para él ni será para nosotros. Los evangelios sinópticos también registran que después de su bautismo Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde desarrolló un ayuno prolongado de 40 días y 40 noches, con oración y meditación acerca de su misión y lo necesario para cumplirla, cuando severamente fue probado por Satanás y salió victorioso. En el mundo cristiano se entiende con facilidad que Satanás es el responsable del pecado y del dolor, pero se vuelve difícil aceptar que Dios permita los crisoles en donde su pueblo encuentra confusión y dolor. Elena de White comparte el ejemplo de cómo Dios disciplina a sus hijos para alcanzar la madurez. Y dice, a plena luz del día y al oír la música de otras voces, el pájaro enjaulado no cantará lo que su amo quiere enseñarle. Aprende un poquito de un trino y de otro, pero nunca una melodía entera y definida. Entonces el amo cubre la jaula y la pone donde el pájaro no oiga más que el cántico que él desea que aprenda. En la oscuridad lo ensaya y vuelve a ensayar hasta que lo aprende y prorrumpe en perfecta melodía. Después el pájaro es sacado de la oscuridad hacia la luz y en lo sucesivo cantará el mismo canto a plena luz. Así trata Dios a sus hijos, tiene un canto que enseñarnos y cuando lo hayamos aprendido entre las sombras de la aflicción, podremos cantarlo perpetuamente. Ministerio de Curación, página 374. Esta referencia indica que el dueño es quien lleva al pájaro a la oscuridad y luego a la luz. Dios permite que seamos llevados a jaulas tapadas donde no podremos ver más allá de las dificultades que nos rodean. Profundizaremos en cómo y por qué ocurre esto en esta lección. Y nos ubicaremos en 5 crisoles. 1. A la tierra prometida conducidos por un callejón sin salida. 2. Probados en la necesidad. 3. Expuestos a la tentación. 4. Fortaleciendo la fe. Y 5. Fortaleciendo la confianza. Y finalizamos con la aplicación pertinente. Iniciemos. Hacia la tierra prometida conducidos en un callejón sin salida. Éxodo 14, versículo 10 dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Dios dirigió a su pueblo en cada etapa del éxodo rumbo a la tierra prometida. Parece paradójico que los llevara a un punto donde tenían el mar por delante, las montañas a los lados y a Faraón y su ejército detrás. Éxodo 14 del verso 10 al 31. Pareciera que seguir a Dios en la columna de nube de día y de fuego por la noche se tornó para Israel en una experiencia difícil. Era parte de la instrucción de los caminos de la justicia. Dios los colocó en una situación donde se probó su corazón engañoso de naturaleza. Jeremías 17:9.
Y es importante entender que en este proceso nuestra disposición a que Dios nos instruya con sumisión y con un corazón sincero para nuestra edificación. Dios le mostró que puede librar a su pueblo en situaciones extremas y callejones sin salida. Se registra el cántico de liberación, el cántico de Moisés. Como pueblo remanente nos es difícil también comprender el propósito de permitir un tiempo de angustia, como nunca lo hubo ni habrá otro semejante, el de la angustia de Jacob. Pero se nos promete también la segura liberación. Jeremías 30, versículo 7, Daniel 12:1, Apocalipsis 17:14. Continuemos comprobados en la necesidad. Éxodo 17:1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandato de Jehová y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Los israelitas cruzaron el desierto de Shur, que se extiende hasta las fronteras de la tierra prometida, y 3 días después del milagro del Mar Rojo comenzaron a necesitar con urgencia agua potable para ellos y sus animales, llegando al límite de resistencia y a punto de morir. En desesperación olvidaron que Dios tenía poder sobre las aguas y para suplir sus necesidades y comenzaron a murmurar contra Moisés, haciéndolo responsable por la falta de agua. Este fue un defecto recurrente y pecaminoso. De esa manera desbordaban su amargura contra Moisés ante todo desafío y necesidad presente en la peregrinación del desierto. Los hombres que sirven de la mejor manera a la nación son con frecuencia los menos apreciados mientras viven. Solo se escuchan reconocimientos ante un busto en honor de su muerte. Moisés clamó al Señor y le indicó que tomara un árbol y lo colocara en el agua y se volvieron potables. Les dio ahí estatutos y ordenanzas y los probó. Y les dio una significativa promesa: si diereis oído a mi voz e hiciereis lo recto delante de mí guardando mis estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15:26. Luego los llevó a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Los siguió conduciendo y volvieron a llegar a otro lugar llamado Mará. Esta experiencia no fue exclusiva para Israel natural, sino también para el remanente. Nos remonta a la gran desilusión milerita del 22 de octubre de 1844, que conforme a Apocalipsis 10, se habían asimilado y hecho parte de su vida el contenido del mensaje del libro abierto de Daniel, como lo indica Daniel 12:4. En su boca fue un dulce mensaje de esperanza y liberación, pero al no cumplirse lo esperado en la segunda venida del Señor, amargó su vientre produciendo un chasco, que indicaba que este mensaje de la segunda venida no se limitaría solo a los Estados Unidos de América, sino que se extendería, como dice Apocalipsis 10:11, te ordeno que profetices de nuevo a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y esto tiene fiel cumplimiento en la organización del movimiento adventista, con el mensaje del Evangelio eterno en el contexto del triple mensaje angélico de Apocalipsis 14, del 6 al 13. La historia nos narra de que más adelante la columna los dirigió a las jornadas hacia Refidim, donde no había nada de agua en absoluto. Éxodo 17, verso 1. Esta prueba era más intensa que la anterior y Moisés percibió que intentarían apedrearlo si Dios no les proveía agua. Éxodo 17:5. El Señor les pidió a Moisés que llevara a los ancianos con él y que usara su vara con la que abrió el Mar Rojo y golpeara la peña de Oreb y saldría de ella agua abundante. Este milagro fue hecho en presencia de los ancianos para confirmar delante de ellos de que Moisés era el líder constituido por Dios y su hombre de confianza, y que esperaría un trato diferente para con su siervo. Éxodo 17:6. Llamaron a aquel lugar Machá y Meriba. El primer nombre significa prueba, tentación, y el segundo rencilla, provocación. Dios continuó demostrando su poder para proveer plenamente las necesidades reales de su pueblo. Les dio maná para saciar su hambre,
pero el reclamo puede interpretarse en muchas ocasiones posteriores de parte de su pueblo como una provocación a Dios, incredulidad en su poder para solventar las situaciones. Ahí tentaron a Dios al poner a prueba su paciencia y despertar su santa ira debido a su continua falta de fe e ingratitud. A diferencia de la experiencia de Mará en Refidín, se sobrepasó el escenario de provocación. Era, por así decirlo, un motín en contra de Moisés, de manera intolerable. Por cierto, la sed puede ser una tortura de la peor clase, y por eso ellos pensaban apedrear a Moisés. En Mará Dios endulzó el agua amarga y la hizo potable. En Refidín creó el agua, la hizo salir de la peña de Oreb, un milagro espectacular que ilustra el poder de la gracia divina para dar nueva vida en Cristo y hacer pasar de la amargura del pecado a la salvación y de la condición de muertos en delitos y pecados a la esperanza de salvación y de vida eterna en Cristo. Continuamos con expuestos a la tentación. Lucas capítulo 4, 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por Satanás. Los evangelios sinópticos, Lucas capítulo 4 del 1 al 13, Marcos 1, 12, Mateo 4 del 1 al 11, tienen el común denominador en sus descripciones de que Jesús, después de su bautismo, ungido por el Espíritu Santo como Mesías, Isaías 61, 1, Lucas 4, 17 y Hechos 10, 38. Esto marcaba el inicio de su 70ª semana profética según Daniel 9, 24 al 27 y el inicio de su ministerio público de 3 años y medio, que concluirían con su crucifixión y muerte. Estos evangelios concuerdan que el Espíritu Santo le impulsó al desierto al inicio de su ministerio público. Estuvo allí 40 días y era tentado por Satanás. Marcos 1, 12, 13, Mateo 4, 1, Lucas 4, 1, 2. Estos pasajes también indican que no era el propósito ni del Padre ni del Espíritu Santo provocar la tentación de Cristo en el desierto. El motivo indicado era, por así decirlo, un tiempo de reflexión y de meditación acerca de su misión y la preparación espiritual necesaria para cumplimiento. Esto fue acompañado de un ayuno prolongado de 40 días y 40 noches. Se entiende tampoco que Jesús provocó la tentación ni a sabiendas se colocó en el terreno encantado del diablo, sino que se deduce que el diablo fue el que aprovechó todo momento posible para tentarlo, y al final de su ayuno reservó 3 tentaciones especialmente significativas para hacerlo pecar si era posible. Mateo es más específico en la narración de las 3 tentaciones que comparte con Lucas. Pasados 40 días fue severamente tentado por el diablo. En la primera tentación quería forzarlo por la excitación del apetito y su hambre extrema a que hiciera de las piedras pan y comiera haciendo uso de su poder divino. De esta forma había hecho caer a Adán por medio del apetito y comer del fruto prohibido, y de esta manera estaba probando a Cristo como segundo Adán. Lo único que, después de un ayuno prolongado y valiéndose de los debilitados sentidos y de sus necesidades físicas de hambre. En la segunda tentación, al llevarlo al pináculo del templo, pretendió por un acto de presunción que se lanzara y se cumpliese la promesa del Salmo 91, que sus ángeles no permitieran que su pie tropezara en piedra. Y esto probaría para él que él era el Hijo de Dios. Y era necesario considerar que estas 2 primeras tentaciones el diablo puso en tela de duda a Cristo, si era en realidad el Hijo unigénito de Dios. Pero en la tercera tentación, de manera descabellada le pide que le adore y que le transfiera su lealtad exclusiva al Padre. Y sin ninguna lucha él entregaría las potestades de los reinos del mundo como a un rey derrotado. Jesús respondió con el poder de la palabra de Dios, que él vivía de toda palabra que sale de su boca, y le replicó que él no tenía ningún poder para tentar al Señor su Dios,
y que él era quien debía de adorarle y de servirle al Señor su Dios ante cuya presencia se encontraba. Los tres evangelios ocupan la palabra griega peraizó, traducida tentado, probado, y de aquí es que podemos comprender que de parte de Dios el hecho de ser probado en su integridad era con un propósito bueno, como se revela en los resultados del ayuno prolongado donde Cristo rompe el poder del apetito sobre la raza humana caída y le da poder para vencer. Y también lo vemos en la preparación espiritual para su misión redentora de salvar a la humanidad de la esclavitud del pecado y para cumplir aún más su ministerio celestial como fiel y compasivo sumo sacerdote, quien fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 2:18 y Hebreos 4:14 y 15. Y también comprenderemos que de parte del diablo tentarlo llevaba un mal propósito de hacerlo pecar si hubiera sido posible y echar así a perder el plan de la salvación. Hebreos 12, verso 3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dios permitió que su propio Hijo fuera expuesto al crisol del sufrimiento y de constantes tentaciones en un severo proceso probatorio de su integridad y vida santa. Pablo alienta: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:32. Nuestro sufrimiento en las manos de Dios no se permite porque hayamos tomado un sendero equivocado. Aun cuando caemos en tentación, volvemos a tener esperanza por medio de Cristo, de que podemos vencer. Lo bueno es que Dios no nos abandona ni se olvida de nosotros. Cristo cargó en su cuerpo nuestros pecados, pagó por él castigo de nuestra incapacidad de soportar la tentación. Pasó por el crisol peor de cualquiera que hayamos pasado cualquiera de nosotros. Continuamos con fortalecer la fe. Primera de Pedro 1, 6, 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo así es necesario, que tengáis que ser afligidos de diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El apóstol Pedro dirige su carta a los cristianos, judíos y gentiles, en su calidad de expatriados obligados a abandonar su tierra natal por la persecución religiosa en las regiones del mar Mediterráneo, viviendo como peregrinos y extranjeros en el mundo, aunque tenían por la fe la posesión de la patria mejor, Hebreos 11, 13 y 16, y una ciudadanía y una herencia incorruptible en los cielos, Filipenses 3:20, Primera de Pedro 1:4. En Primera de Pedro 1:6 compara el tiempo de prueba como corto en relación a la esperanza del eterno peso de gloria, tal como lo explica Pablo en sus epístolas. En este lapso sufrirían diversas tribulaciones, incluso persecución, recibiendo con gozo sus padecimientos y dolor. El resultado es la refinación del oro. Comparado con las pruebas que testifican esta categoría de fe verdadera y adornada con un desarrollo de carácter que da valor moral a la experiencia personal en Cristo. Pedro une su pensamiento y convicción con Pablo y con Santiago y sobre todo con nuestro Señor Jesucristo cuando combina el gozo y el sufrimiento de la prueba, con la esperanza y la constancia en la fe, donde independientemente del tipo de prueba y la intensidad del sufrimiento no se pueden comparar con el eterno peso de la gloria, con la esperanza bendita cuando nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra en la venida de Cristo, donde obtendremos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, la recompensa final en el nuevo cielo y en la nueva tierra donde mora la justicia, sin llanto, sin dolor, ni clamor, ni muerte. Apocalipsis 21 del 1 al 4. Continuamos con fortalecer la confianza.
Primera de Pedro 4, 12, 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese, sino que gozaos cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Nuestra lección nos llama también a considerar el fuego de la prueba como una visita constante, como sucedió en la experiencia de Cristo. Ya vimos el caso de su bautismo. Cuando nos unimos a Él también en el bautismo, nos unimos a sus padecimientos. Romanos 6:3, Primera de Pedro 4:13. Pablo lo veía como una crucifixión con Él. Gálatas 2:20. Unidos a Él, muertos al pecado, a la carne y a los métodos pecaminosos del mundo, viviendo con Él, unidos a una vida abundante. Juan 10:10. Nos identificamos con Él y Pablo lo resume con esta frase: Cristo vive en mí. Y pensemos que Satanás no nos tratará de manera diferente que trató a Cristo. Pero también Pablo nos invita a considerar el punto de vista de Dios al permitir el sufrimiento tanto a Cristo como a su pueblo, que nos ayude a comprender cuando las cosas inician bien y cuando sufren giros bruscos, que las echan a perder y se frustran los planes y se detiene nuestro avance y pareciera que retrocedemos. Hebreos 12:3 dice: considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse ni desmaye. El contexto del verso 2 dice que Jesús sufrió la cruz menospreciando la vergüenza a la cual fue expuesto y luego se sentó a la diestra de Dios. La escuela del sufrimiento no solamente le ayudó a ser vencedor en su ministerio terrenal, sino también lo calificó para desarrollar su ministerio celestial de sumo sacerdote fiel y compasivo. Hebreos 12, del 3 al 11, desarrolla el tema de la disciplina de la prueba, su naturaleza y propósito y resultados. Y ningún cristiano ha sido llamado a transitar un sendero de disciplina más severo que el que recorrió Cristo. Pablo nos invita a considerar cómo la avalancha de prueba y de dolor y sufrimiento se derrumbó sobre Cristo en su ministerio terrenal a tal grado que muchos demandaron su sangre sobre ellos y sobre sus hijos, y cómo Él venció por la gracia de su Padre y el poder del Espíritu Santo, a fin de alentarnos a transitar nuestro fuego de prueba con la esperanza de la victoria en Él, pues somos más que vencedores en el nombre de aquel que nos amó. Romanos 8:37. El cristiano aún no ha experimentado hasta la sangre en su lucha contra el pecado y los enemigos visibles e invisibles. Hebreos 12:4, Efesios 6:12. Solo al estudiar la experiencia de la gran número de testigos de Hebreos 11, tenemos el pálido vislumbre de que el maligno ha de lanzar en contra de algunos hasta que padezcan la sangre en el martirio, y que el número de mártires aún no está completo. Apocalipsis 6 del 9 al 11 y Apocalipsis 24. Sin embargo, lo que Dios nos dice en justicia es que Él no hará que este proceso probatorio sea mayor de lo que podamos soportar. 1 Corintios 10:13. Pero para sufrirlo tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hebreos 12:1. Para resistir la tentación con firmeza en el combate mortal contra el adversario y los poderes de las tinieblas. Recordemos que así como Cristo estuvo cerca de Juan en su martirio, y como envió al diácono Esteban una visión en su lapidación, las pruebas que aparentemente nos hacen creer que estamos solos indican que Cristo no nos ha abandonado, sino que está cerca, muy cerca de cada uno de nosotros. En ese proceso disciplinario tiene sentido y nos ayuda a la madurez espiritual. Y si no intentamos evadirlo, reflejaremos de mejor manera el carácter de Cristo y en cada victoria participaremos de su santidad y reflejaremos el fruto apacible de justicia para aquellos que son así ejercitados. Hebreos 12, 10, 11. De las narraciones de los personajes bíblicos deducimos que casi todos siguen al Señor y han tenido crisis durante las cuales fueron tentados a dudar de la dirección divina. Lo importante de estas pruebas es que las promesas de Dios
tanto en el pasado como en el presente, nos ayudan a desarrollar la fe y la perseverancia. El Señor nunca se dará por vencido con nosotros. Por lo tanto, no menospreciemos ni desmayaremos en el proceso disciplinario. Levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas, que son la antítesis del ánimo y de la determinación activa. Tenemos que recorrer una carrera y debemos llevar sendas derechas a nuestros pies, hacia adelante y hacia arriba. La Nueva Jerusalén nos aguarda y Cristo viene pronto. Aplicaciones pertinentes. Es en la crisis cuando se revela el carácter. Así también hoy en día en la calamidad repentina e inesperada, algo que nos pone cara a cara con la muerte, demostrará si tenemos verdadera fe en las promesas de Dios. Mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de la gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Palabras de vida del Gran Maestro, página 339. Por lo tanto, tenemos hoy dentro de nuestro tiempo de prueba y dentro del tiempo de la gracia, la gran oportunidad de desarrollar la fe y la confianza inquebrantables en el poder de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo y en el amor incondicional del Padre. Les deseo un feliz sábado en la presencia de Dios y bendiciones abundantes.